Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el cuarto capítulo que dedicamos a la reparación del amplificador integrado Pioneer SA8800 en particular y a la maravillosa serie azul en general. La serie azul no solamente era espectacular por su aspecto estético, por la calidad de la fabricación, por el mecanizado de las perillas y los mandos en aluminio pulido, sino, por supuesto, por lo más recordado, el detalle más recordado de esta serie, que es su espectacular pantalla electroluminiscente en un color azul turquesa tan interesante. Pero esta serie no pasó a la historia por bonita, aunque es muy bonita, sino porque sonaba muy bien. Y el secreto de su sonido, por supuesto, depende de un tipo de tecnología, de un diseño, de una topología especial que la casa japonesa no había utilizado antes. El video para contarles de qué se trata este tema es justamente este video. Por fin vamos a hacer el comentario que corresponde con esto, porque ha habido que hablar de muchos temas antes de tocar el que es realmente importante. Para contarles esta historia en contexto, vamos a comparar dos empresas japonesas contemporáneas en calidad, en prestaciones, en la calidad de la implementación de sus diseños, en que eran equipos muy buenos indiscutiblemente. Y esa es Sansui, la casa japonesa Sansui. Sansui, en todos sus equipos clásicos, por ejemplo desde la generación del AU666, que se los mostré en 3 videos en este canal, el 888, que va a ser el protagonista, en este caso tenemos 2, de la serie de videos Curso Introductorio a la Electrónica para Entusiastas del Hi-Fi, para que no crean las tonterías de la Asociación de Audiófilos Mexicanos. También fue heredado a la siguiente serie. Fue heredada a la serie clásica, y me refiero a este amplificador, al 5500, 6600, 7700, al 9900, que le estoy dedicando una larga serie de videos, pero que no he hablado de este tópico en particular para no hacerla más larga, porque ya va por 15 videos y aún no termino de contarles todo lo que se puede contar de ese equipo, y la contraparte, que es el tipo de diseño usado por Pioneer. En todos los equipos Pioneer, o en casi todos los equipos Pioneer, desde incluso los modestos amplificadores 5300, 6300, 7300 y la serie que le sigue, el 7500 o este 7502 que estamos terminando de arreglar, pasando por las máquinas de gama media, como podrían ser el 7500, este 8500, el fantástico 9500 al cual le dediqué 3 videos en su oportunidad, o esta joya brutal que nos acaba de llegar. Pronto tendremos el lujo de dedicarle varios videos a la restauración de esta bestia formidable. Es el Pioneer SA9900, el amplificador integrado tope de gama y tope de todas las gamas. Nunca se utilizó un número más grande para clasificar ningún amplificador. De hecho, el tope de gama de la serie azul, que es una bestia de equipo, se llama 9800. Nunca hubo un equipo en el catálogo de Pioneer más importante y más grande que este, que era una bestia de referencia, hecho con los mejores componentes que la electrónica japonesa podía proporcionar en su tiempo. Entre otras tantas características, comparte algo con sus hermanitos mayores, que son los power de la serie Spec, y es la etapa driver en clase A pura con transistores que operan muy calientes. Miren esto. Estos son los disipadores de calor de los transistores driver. Una joya de la técnica que les comentaré después. Pero lo verdaderamente importante es que hay muchos más, pero hay básicamente 2 diseños base. El diseño de Sansui y el diseño de Pioneer. Aparte, después, en la serie de videos dedicados a la reparación del Marantz 1150, hablaremos del diseño de Sansui comparado con el diseño de Marantz. Entonces tenemos 3, pero hoy vamos a hablar de 2. Este es el diseño base súper simplificado de la topología de salida de la mayor parte de los amplificadores de Pioneer. Y me refiero a la serie vieja, como el el 9100, 8100, 7100, la serie intermedia, la serie Silver Face, el 9500, 8500, 7500 y la serie azul, el 9800, 8800, que es este niño que tenemos acá, este que está aquí, el 7800, 6800. Todos ellos comparten esta topología base que es muy fácil de entender. Miren, lo habíamos comentado antes, pero vamos a comentar algo más. Aquí tenemos la línea de alimentación positiva,
que desde el transformador proviene de este capacitor para un canal y de este capacitor para el otro canal. La línea de alimentación negativa o VDD, que tiene menos 50 voltios, que proviene del transformador y del puente rectificador y de este capacitor para un canal y este capacitor, o al revés, para el otro canal. Los transistores de potencia, que pueden ser 2 o pueden ser 4 colocados en paralelo, como tiene montado este equipo, es lo mismo. Dos transistores driver, siempre son solo dos transistores driver, que en este caso estamos hablando de este componente que está acá y este componente que está acá para un canal, y aquí que lo estamos reparando, este componente para un canal, y estos dos transistores para el otro canal, que son estos dos transistores que están acá. Entre estos dos transistores hay una batería que flota, que en realidad no es una batería, sino que es un voltaje más o menos fijo, que se encarga de hacer la polarización de los drivers y de los transistores de salida para lograr que por aquí circule, en ausencia de señal, una corriente que es muy importante, que es la corriente de reposo. Cada uno de estos amplificadores que está acá tiene un régimen de trabajo diferente. A ese régimen de trabajo se llama corriente de reposo. Hay amplificadores que son muy fríos, como por ejemplo los Sansui A40, A60, A80 y sus hermanos mayores, la serie de relevo, que serían el A5, el A7 y el A9, que tienen solo 5 mA de corriente de reposo, para que la etapa trabaje fría y sea energéticamente lo más eficiente posible, porque el transformador es pequeño y había que reducir costos en todo lo que se pudiera. Luego tenemos amplificadores como estos, Sansui también, como el 2200, 3300, 4400 y su relevo, el 2900, 3900, que es esta máquina, y 4900, que tienen un potenciómetro para ajustar una corriente de reposo que puede ser de 10 mA. Estos son amplificadores fríos. Y para simplificarlo mucho, tenemos los amplificadores que son tibios, como el 5500, 6600 y sobre todo el 7700, que tiene una corriente de reposo de 50 mA. También tenemos amplificadores calientes, como la polarización que tiene nuestro Marantz 1150, al cual le estoy dedicando una serie de videos aparte y les invito cordialmente a ver, o este maravilloso Pioneer SA9900, que tiene una corriente de reposo de 80 mA. ¿Y por qué? Yo les había comentado en un video anterior que se utilizaban transistores de alta velocidad de conmutación de salida y también driver para facilitar el paso del transistor de dar corriente a no darla. Pero eso también se facilita mucho colocando una corriente de reposo más grande. Con una corriente de reposo pequeña, el amplificador trabaja más frío, pero va a tener distorsión de cruce por cero, y eso puede molestar a los entusiastas. En otros amplificadores se puede poner una corriente de reposo de 10 mA y eso reduce la distorsión de cruce por cero, haciendo que el sonido sea más dulce. Ojo, la distorsión armónica, si era del 0.05%, por ejemplo, se mantiene igual, pero la distorsión de cruce por cero es una a la que el oído es muy sensible y es importante que sea muy pequeña. Así que yo tengo dos trucos para reducir la distorsión de cruce por cero y hacer que el sonido de mi amplificador no sea tan estado sólido, sino que más bien sea un poco valvular, porque los amplificadores valvulares también tienen una corriente de reposo, pero prácticamente no tienen distorsión de cruce por cero, aún siendo clase AB, es decir, con una válvula aquí, un pentodo arriba y un pentodo abajo, o en caso de ser clase A pura, no tienen distorsión de cruce por cero, ni transistorizados ni valvulares. Pero poner una alta corriente de reposo tiene un costo energético, porque ese amplificador se va a calentar y 5, 10, 15, 20 vatios se van a perder como calor. Y eso no siempre es una buena idea. Eso requiere disipadores de calor grande, buenas ventilas, hace costosa la alimentación, tiene un precio, pero endulza el sonido de la etapa. Pero no tiene una repercusión comercial, porque el amplificador en números, en el papel, va a tener la misma distorsión armónica, porque la distorsión armónica se produce por una razón y la distorsión de cruce por cero, que jode al oído, se produce por una razón diferente, por otra razón. Así tenemos amplificadores fríos, amplificadores tibios, amplificadores clase AB calientes, amplificadores clase A fríos, amplificadores clase Super A tibios y amplificadores clase A clásicos single ender calientes.
Un amplificador clase A caliente puede desperdiciar el 75% de la potencia que le proporciona la fuente de alimentación en calor y solamente entregar entre el 25 y 50% de la potencia disponible a la carga, al speaker. Entonces imagínense ustedes, en este caso que esto es un amplificador de 80 vatios por canal, que él desprenda 160 vatios como calor. Obviamente es una plancha de chino, es un enorme desperdicio de potencia, pero endulza el sonido, entonces tiene su pro y su contra. Como ese extremo no se implementa en prácticamente ningún diseño, tienen que haber un abanico de puntos intermedios. Por eso hay como, para simplificarlo mucho, 6 tipos de polarización distinta. Tengo amplificadores clase AB fríos, como aquel, clase AB tibios, tibios como aquel, amplificadores clase AB calientes, como algunos modelos de Sansui y algunos modelos de Yamaha, y tengo amplificadores clase A fríos, clase A con control electrónico de la corriente de reposo como hacía Technics y un montón de variedades más. Pero ese tema lo vamos a ver después, habrá un video dedicado a estas cosas. Lo que yo quiero apuntar de aquí, que es interesante, es que toda la corriente de reposo depende de esta batería. Y esta batería representa un problema. ¿Cómo lo resuelve Pioneer? Bueno, Pioneer ha tratado de colocar todo tipo de baterías que operen como polarizadores. ¿Cómo es un conjunto de baterías? En la reparación que hicimos del Receiver Marantz 2265B colocamos 4 dioditos 1N4148 como una batería de 2.8 voltios, me parece, una batería de 2.8 voltios que hiciera la polarización de la etapa de potencia a una corriente de unos 25-30 mA para endulzar su sonido. En el caso de Sansui no usan este esquema, sino que usan un esquema más complicado, usan este esquema. Este es el esquema de Sansui y este es el esquema en particular de este amplificador. Este esquema es el de este amplificador 5500, 6600, 7700, 9900, 10000, 11000, 20000. Este esquema porque es mejor y porque es diferente. La gente de Pioneer quería resolver el problema de la corriente de reposo con este, que es su esquema que le funciona muy bien porque es muy rápido. La ventaja de este esquema, que es el utilizado en este diseño de 1981-1982, es este: transistores de salida y drivers. Mientras que Sansui en todos sus equipos, incluso en el AU919, es decir, en los equipos viejos como el 5500 y en los equipos más modernos como el AUX1, se utiliza, que es el papá de la serie AU Alpha, AU Beta, AU Alpha Extra, etc. Usan este esquema. Este esquema requiere transistores más costosos y de más alta calidad, pero tiene por ventaja que puede forzar a los transistores de salida a conmutar más rápido. Es complicado, pero es una solución para la distorsión de cruce por cero. Y dependen de esta batería, pero en este caso esta batería no es un problema mayor. Y sí es un problema, les voy a contar qué pasa. En el caso de Sansui, aquí tenemos dos fuentes de corriente. Esta fuente de corriente es variable, por eso está como una I en función del tiempo minúscula, y esta también es una fuente de corriente variable. Estas fuentes de corriente son las que traen a la etapa de potencia la señal del audio, el resto del esquema que no voy a dibujar para simplificar la vida, para ser amplificada en corriente y llegar aquí al speaker, tomando corriente de las dos fuentes de alimentación, para que la corriente en un momento circule por acá y haga que el cono se mueva hacia adelante, y en otro momento la corriente circule por acá y el diafragma del cono, el diafragma del parlante se mueve hacia atrás. Bien, esta batería para Sansui es un sensor térmico y no hay mayor problema con él. Pero en el esquema de Pioneer sí es un problema y ellos buscaron una manera de resolver esto. Les voy a contar. En el esquema de Pioneer, aquí hay una fuente de corriente constante que no trae señal y aquí hay una fuente de corriente variable que sí trae señal. Esta batería no es una pila de verdad, no es como haber colocado aquí como en una tarjeta de computadora una pilita, una 2032 de 3 voltios para hacer una polarización fija independientemente de todo. Eso no se puede hacer en un equipo de esto. Aquí lo que se coloca es un circuito que trata de mantener la polarización. El problema es que este voltaje no es constante, sino que depende de esta corriente. Entonces ese voltaje sube y baja, cambiando la polarización de los transistores y produciendo distorsión de cruce por cero. Y aquí es donde viene la idea genial de Pioneer. Este bello equipo que está acá no es una cara bonita.
sino que le han aplicado realmente una tecnología. Lamentándolo mucho, él también tenía una etiqueta como esta que ha perdido, que estaba acá, que decía Non-Switching Amplifier, porque tenía un esquema de polarización que evitaba que el voltaje de esa batería que ajusta la corriente de reposo y evita la distorsión de cruce por cero varíe. Lo que ha hecho Pioneer es que aquí en el circuito, en su circuito, ha incorporado una fuente de corriente separada, flotante, que alimenta una batería y no una fuente de corriente variable que podría alterar ese voltaje. Se los voy a dibujar aquí a los golpes para que me entiendan. Han colocado acá una fuente de corriente con una caja que produce un voltaje y han colocado acá otra fuente de corriente. Esta va a VCC, esta va a VDD, disculpen, es que se mueve la hoja y no me permite escribir correctamente, y aquí pasan unas corrientes que no tienen que ver con la señal de audio, son constantes. Y esta caja es el sensor térmico que se acopla, no se puede ver por arriba, se tiene que ver por debajo, se acopla al sensor térmico que va conectado solidario aquí con el disipador de calor y que se ajusta su voltaje con este pot que está aquí para el canal izquierdo y con este pot que está aquí para el canal derecho. Y esto que es flotante e independiente del amplificador se acopla aquí. Y este circuito genial que no recibe señal de audio, que no recibe señal variable, es el Non-Switch Circuit, el circuito de no conmutación de los transistores de salida. Esta idea genial es la que permite que este amplificador, con un esquema más sencillo que el de Sansui, tenga una distorsión de cruce por cero más pequeña que la de Sansui. Recordemos que este esquema, esta tecnología fue introducida por Pioneer para diseñar el SA9800 y competir con el Sansui AU919, que era el gran amplificador de su tiempo, y bueno, Pioneer no se quería quedar detrás. Entonces quiero que sepan que cuando los equipos dicen aquí que tienen esa tecnología particular, sí la tienen. Sí, que sí la tienen, que sí tiene el circuito que hace el trabajo y que hace que este amplificador tenga un sonido particularmente dulce. Ajustando la corriente de reposo sobre los 25 mA se consigue de él un sonido perfecto. Hemos tenido que cambiar, porque recuerden que este niño está en reparación, algunas cuantas resistencias que se dañaron porque un transistor de salida se dio y echó a perder todo lo que estaba detrás de él. Por eso hemos cambiado los drivers, he agregado este condensador que yo siempre pongo para crear un punto de baja impedancia para atacar a los transistores de potencia. Ese condensador yo lo coloco aquí. Esto no es una idea mía, esto es una idea de otra gente. Yo coloco este condensador aquí, no formaba parte del esquema, pero yo lo agrego para que este voltaje tenga un punto de baja impedancia para atacar la base de los transistores y obligarlos a conmutar un poquito más rápido. Pero esta otra idea, que es un circuito completo que no voy a dibujar aquí, es el que permite que el voltaje de esta batería se desplace y no varíe, solamente que se desplace hacia arriba y hacia abajo y no dependa de esta corriente, porque la polarización de este voltaje es independiente de estas corrientes, que no pasa, por ejemplo, en el esquema de Sansui. En el esquema de Sansui sí, esto que está aquí, que es un circuito, depende de estas dos corrientes y no puede garantizar que la polarización de los transistores sea la mejor. Una solución chapuza, porque no deja de ser chapuza, que hizo Sansui y que hacemos todos, es que en paralelo con esto colocamos un condensador. Normalmente yo quito el condensador que viene montado aquí y coloco una pieza de un valor mucho más grande. Lo deben haber visto en mis restauraciones, que yo atravieso un condensadorcito, ya se los voy a mostrar, un condensadorcito de estos, aquí está, un condensadorcito de estos de alta calidad, Elna, de este lado no se ve el valor, a ver si se puede ver. Aquí está, un condensadorcito de estos Elna de 220 microfarad por 10 voltios para tratar de que ese voltaje no se mueva y que el amplificador tenga un sonido ligeramente más dulce. Pero la solución de Pioneer, por supuesto, es mejor porque es una tecnología diferente, que es hacer este arreglo, que es una malla de circuito, que les voy a mostrar en otro capítulo. Nos vemos en la quinta parte, donde les voy a mostrar por fin cómo es la sección fono de este espléndido amplificador. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.